Asambleísta Mariana Yumbay, legisladora por el Movimiento Político Pachacutic. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda la ciudadanía que nos está siguiendo desde los distintos lugares. Asambleísta, pues quien le habla Pedro Escobar y también nuestra compañera en pantalla Yuri Coveña, pues vamos a ir abordando varios temitas con usted. Voy a empezar yo sobre un poco cuál es la postura del movimiento en torno a las recientes decisiones que ha tomado el presidente Daniel Noboa, por ejemplo, la eliminación del subsidio al diésel. Bueno, en su momento nosotros apenas conocimos esta decisión, hicimos un pronunciamiento de rechazo a esta medida totalmente arbitraria, inconsulta e inconstitucional que se ha adoptado y que termina efectivamente incrementando el precio del diésel, medida que afecta al bolsillo de todos los ecuatorianos, de todas las familias, no solo de los transportistas, como se pretende hacer creer, sino a todos los ecuatorianos, a los agricultores, a los campesinos, a las amas de casa. En ese sentido, ratifico, por supuesto, mi rechazo porque es una medida que no se compadece con la situación económica que estamos viviendo a nivel nacional. Esta medida y política totalmente neoliberal responde precisamente a que el actual mandatario está cumpliendo a cabalidad las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional. De hecho, lo único que va a generar es la pobreza, más desigualdad y toda la situación que se va a empeorar. No solo digo yo, hay muchos analistas que conocen también la materia económica, han señalado que no es el momento pertinente como para haber eliminado este subsidio porque estamos en una crisis económica, estamos con un desempleo inmenso, no se compadece, como acabo de señalar, con la situación del pueblo ecuatoriano. Asambleísta, en estos momentos, ¿cómo está estructurado el bloque de Pachacutic en el Pleno Legislativo? ¿Cuántos legisladores lo conforman y generalmente cómo se está manejando el tema de la votación? Es decir, ¿ustedes están liberados para votar o votan de acuerdo a su bloque legislativo? Si bien es cierto, en las elecciones de febrero de este año logramos obtener 9 curules del Pachacutic. Sin embargo, el 14 de mayo que inició nuestra gestión, solo llegamos 3 del movimiento Pachacutic y bien identificados. Los 6 asambleístas, los demás que llegaron cobijados por nuestra huipala, desafortunadamente se alinearon con el gobierno y han venido votando con el gobierno. Ellos han apoyado la aprobación de estas 5 leyes que son totalmente inconstitucionales, que en 2 de estas leyes terminan perdonando a los grandes grupos económicos, entre ellos con la ley de integridad pública. Imagínense, se aprobó que quienes deban al SRI hasta diciembre del 2024 simplemente son perdonados sus deudas, sus intereses y todo lo demás. Precisamente por eso fue beneficiario la familia del mandatario, quien debía casi un poco más de 90 millones, resulta que desapareció de la noche a la mañana alrededor de 75 millones de dólares, ¿no es cierto? En ese sentido, ellos han sido partícipe de esos, de manera que 3 del Pachacutic hemos venido actuando coherentemente, siempre precautelando los derechos constitucionales, apoyando sí algunas leyes que benefician al pueblo ecuatoriano, pero estas 5 leyes, como es la ley de solidaridad, la ley de inteligencia, la ley de áreas protegidas, la ley de integridad pública, la ley de transparencia social, la ley de fortalecimiento de áreas protegidas, nosotros los 3 votamos en contra porque es evidentemente varios artículos de estas distintas iniciativas eran atentatorias a los derechos constitucionales, en algunos casos regresivo de los derechos. Con la ley de inteligencia, imagínense, se retrocede más de 100 años, así que nosotros jamás podríamos estar apoyando estas iniciativas.
Asambleísta, una última pregunta de mi parte y luego pasa a mi compañera Yuri. Usted justamente forma parte de la Comisión de Soberanía e Integración y Seguridad Integral del Estado. ¿Cómo ve el tema de lo que se va pues, a consultar, del tema de las bases militares en Ecuador? ¿Cree que realmente las bases militares son la solución al problema de la inseguridad o usted cree que también hay que abordar otras aristas que son importantes en ese sentido? Nosotros ya habíamos señalado en su momento y los tres asambleístas del movimiento Pachacuti votamos en contra de esta decisión porque no es que con las bases militares de cualquier estado que sea, no es que van a venir a ayudarles a la policía, a las Fuerzas Armadas, a acabar con la delincuencia. No es así. Es más, por ejemplo, a Estados Unidos le interesa mucho levantar o instalar una base militar, pero ¿dónde? Quieren Galápagos y no es con el fin de ayudarnos a contrarrestar la inseguridad. Por otro lado, tenemos ejemplos de Colombia. Colombia tiene más de 6 bases militares. Y si nosotros vamos allá y averiguamos si han acabado con la delincuencia, con el tráfico de drogas, con el lavado de activos, entre otros, resulta que no. De manera que nosotros hemos señalado que sí es necesario fortalecer a la fuerza pública, en este caso a las Fuerzas Armadas y a la policía, porque ellos lo han dicho. También han dicho, necesitamos tecnología, necesitamos capacitación permanente, necesitamos recursos para adquirir equipos como chalecos antibalas, los patrulleros, entre otros, porque desafortunadamente la delincuencia tiene más armas, están más armados y resulta que nuestra policía ni siquiera tiene un patrullero en buenas condiciones, ¿no es cierto? En ese marco y en el estricto respeto también al derecho a la libre determinación y a la soberanía nacional, consideramos que es nuestro gobernante y nuestro Estado el que debe resolver esta problemática de la inseguridad. Y lamentablemente, no sé si usted, bueno, todos conocemos que hace un año el presidente mandó una ley de urgencia económica para incrementar el IVA al 15% y se dijo que con eso iban a acabar con la inseguridad. Y ahora no sabemos ni qué es lo que hicieron con ese dinero y tampoco se ha acabado con la inseguridad. Es lamentable, no hay ningún plan Fénix, no hay ninguna planificación que pueda estar implementándose para acabar con la inseguridad. Al contrario, miren, este año, durante los últimos 7 meses, hay más de 5,263 personas que han perdido la vida en muertes violentas. Esa es la realidad que estamos viviendo desafortunadamente. De manera que necesitamos un gobernante definitivamente interesado en resolver estas problemáticas y no de una base militar, como si el resto de militares de otros estados nos van a ayudar. No es así. Saludar al asambleísta también, una vez más darle la bienvenida a este espacio. Asambleísta, retomando el tema de la eliminación del subsidio al diésel, ¿cómo impacta directamente esto también a las comunidades indígenas, especialmente a la zona rural, en cuanto a transporte también y el costo de la vida diaria? Muchas gracias, Yuri. Efectivamente, como decía al inicio, esta medida de eliminar el subsidio afecta inmensamente a todas las familias. No podemos decir que solo al de la ciudad o solo al del campo. Y mucho más afecta a los agricultores, a los campesinos, a los indígenas. Hay que tener en cuenta que desafortunadamente por todas las exclusiones que hemos tenido que vivir, los pueblos y las nacionalidades indígenas están dentro de esos datos alarmantes de pobreza. Hay familias enteras que no tienen un sueldo básico, ellos se dedican a la agricultura, imagínense, se va a incrementar los abonos, se va a incrementar todo lo que necesitan para el cultivo, luego van a cosechar, van a tener que trasladar a la ciudad, resulta que el transporte va a incrementarse, el pasaje, y al final al mercado va a llegar también caro, ¿no es cierto? Va a aumentar los costos, los precios, por supuesto, y en ese sentido va a afectar a toda la ciudadanía. Los compañeros de las comunidades también se desplazan de un lugar al otro y resulta que los pasajes van a incrementar. Si bien es cierto, ahora se ha dicho que se va a compensar y se van a entregar bonos,
esos bonos y las compensaciones probablemente lo implementen y se mantenga tal vez hasta la consulta popular. Pero después, ¿quién nos garantiza? Ahora mismo, mire, este gobierno, yo digo, nos ha mentido, mentido y mentido. ¿Quién no quita que más adelante va a quitar hasta el subsidio del gas? De manera que no podemos decir que no se afecta al pueblo o a los sectores indígenas, se afecta enormemente, como acabo de decir, porque al final todos tienen que moverse, todos tienen que ir al mercado, todos tienen que comprar los productos y todo eso se va a encarecer porque el costo del combustible no va a cargarse el transportista, ¿no es cierto? Él va a pagar más y al final ¿a quién va a endosar? Es al ciudadano común y corriente. En ese sentido es un golpe, como digo, para todo el pueblo ecuatoriano, para todas las familias. Asambleísta, en este contexto de las movilizaciones, justamente el presidente Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país. ¿Esta represión es justificada o usted cree que esto agrava este conflicto social de la resistencia? Hemos visto con una preocupación inmensa que lamentablemente el presidente primero adopta estas medidas que golpea al pueblo ecuatoriano. Segundo, ha utilizado este mecanismo para gobernar a puro estados de excepción, cuando no es procedente, no es que para silenciar a la ciudadanía o para inmovilizar a la ciudadanía hay que utilizar este estado de excepción, de manera que igual rechazo rotundamente esta declaratoria, que el único fin es precisamente acallar y silenciar e inmovilizar a la población que está totalmente inconforme, descontenta, y no de ahora, ya está desde hace rato, porque muchas familias han tenido que ir a las casas de salud y resulta que no encuentran medicamentos, no encuentran turnos, no hay especialistas, tienen que desplazarse de un lado al otro, las vías no sirven para nada y así sucesivamente. Van a las instituciones, una de las instituciones, por ejemplo, MATE, el Ministerio del Ambiente, resulta que ni siquiera han podido despachar todas las peticiones de las adjudicaciones del recurso vital que es el agua, y ahí se encuentran arrumados un sinnúmero de trámites. O sea, todo esto es un caos y lamentablemente el único mecanismo que ha encontrado el actual mandatario es declarar estado de emergencia. Como la Constitución manda, estas declaratorias tienen que ir a la Corte Constitucional. Esperemos que la Corte Constitucional pueda frenar y decir que es abusivo declarar sin ningún análisis, simplemente está mirando para identificar provincias donde pueden moverse la gente, entonces hay que declarar estados de excepción. Realmente nos preocupa y no es esa la manera como debe gobernar. Lo que debería hacer es empezar a sentarse en Carondelet y resolver todos los problemas que están afectando a todo el pueblo ecuatoriano. Asambleísta, pues usted mencionaba que se subió el IVA justamente por el tema pues de luchar contra la delincuencia a través del Plan Fénix. En su labor como legisladora ha solicitado la comparecencia a su comisión de autoridades justamente por esta falta de cumplimiento del Plan Fénix, y qué otros temas se están tratando dentro de la comisión que usted pues preside o en la que forma parte. Por supuesto que hemos pedido la comparecencia, pero como ustedes pueden haber visto, durante este gobierno del señor Noboa, lamentablemente ningún ministro está compareciendo. Al contrario, por ejemplo, el ministro de Defensa tenía que haber venido a la Asamblea, a nuestra comisión, hace más de 15 días, y vinieron los funcionarios que no tienen ninguna responsabilidad ni toma de decisión. Y así sucesivamente en el resto de temas. Usted debe conocer que la situación de la salud es sumamente crítica en todo el país. Y precisamente por ello habíamos requerido la comparecencia del ministro al pleno de la Asamblea. Sin embargo, tampoco fue apoyado. Hemos pedido que la ministra de Finanzas
comparezca al pleno de la Asamblea, tampoco ha sido apoyado por el resto, simplemente se oponen porque no quieren que rinda cuentas los ministros de este gobierno, desafortunadamente. Por el momento en la comisión estamos tratando y construyendo con la participación de los distintos actores un proyecto de ley de ciberseguridad, teniendo en cuenta que es uno de los temas que ha afectado enormemente en los últimos tiempos. La otra iniciativa que tenemos ahí pendiente es una reforma al COESCOF con el afán, obviamente, de fortalecer la seguridad ciudadana. Hay varias propuestas, entre ellas también tengo yo una propuesta que había presentado, una propuesta de reforma al COESCOF. Así que estamos en esos trámites y esperemos, ojalá, atender de la mejor forma, aunque debo decir que en la legislación también más la Asamblea se ha convertido en una tramitadora de las leyes de urgencia económica que se remiten desde el Ejecutivo y que desafortunadamente no han sido leyes que benefician a la mayoría del pueblo ecuatoriano, al contrario, es para golpear sus derechos. Ahora mismo asumo que la próxima semana ya conoceremos en segundo debate un proyecto denominado Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que busca reformar la ley del IES y también del BIES. Pero ¿qué es lo que buscan al final? Están buscando abrir la puerta para entregar a manos privadas los fondos del IES y del BIES, lo cual es tremendamente peligroso y dañino porque se metería la mano en los recursos que le corresponde a los asegurados, a los jubilados y más no al Estado. En ese marco quiero dejar señalado al pueblo ecuatoriano que estos fondos no se deberían tocar, si bien es cierto, todos estamos conscientes que el IES y el BIES necesita un fortalecimiento institucional, pues en ese sentido debería construirse la iniciativa legal, más no con estas intenciones de poner en riesgo y entregar a manos privadas el IES. Eso es totalmente peligroso, eso sería otro desastre para el país y para los trabajadores que han aportado a lo largo de los años pensando en tener una buena jubilación, tener un acceso a un crédito amigable, entre otros beneficios. Legisladora, pues importante lo que usted menciona sobre la seguridad social. Usted, dice que hay que fortalecer tanto el IES como el BIES y justamente qué acciones podrían hacerse para fortalecer estas dos instituciones. Sabemos o todavía se desconoce cuál es la deuda real que hay del Estado hacia la seguridad social justamente por ese aporte del 40%. El Estado le debe muchísimo al IES. Si queremos realmente fortalecer el IES y precautelar los fondos que tiene el IES, lo más dable sería que el Estado pague todas las deudas, ¿no es cierto? Pero claro, eso es lo que no quieren hacer. El año anterior aprobamos una ley en ese sentido para que se proceda con el pago de los recursos que debe el Estado al IES. Sin embargo, fue vetado completamente por el Ejecutivo. Pero esta ley, como está planteada y de paso vino como de urgencia económica, y el pueblo ecuatoriano tiene que saber, para que sea considerada como una ley de urgencia económica, tiene que relacionarse con la política económica y financiera del Estado. En este caso no tiene nada que ver con políticas económicas y financieras del Estado porque se trata de los fondos de los afiliados y de los jubilados, no es del Estado ecuatoriano. Sin embargo, se posibilita que se tramite como urgencia económica. ¿Y por qué usan este mecanismo? Porque bajo esta denominación de urgencia económica apenas necesitan 30 días para ya contar con una ley. Entonces, esto impide a un debate serio, a esa posibilidad de que se construya con una amplia participación de la ciudadanía. De manera que lo que se necesita, como digo, empezar pagando las deudas, ¿no es cierto? Pero como usted puede ver, este gobierno no ha podido pagar ni al IES, no ha podido pagar ni siquiera a los municipios, a las prefecturas, tiene una deuda de 643 millones. No han podido pagar a los centros privados de diálisis,
El día de ayer, mire, un paciente de diálisis resulta que se muere luchando, exigiendo que le entreguen los medicamentos. En ese marco tampoco se ha pagado a los proveedores del Estado, que son muchos proveedores que están impagos por más de 9 meses. Entonces, esas obligaciones son las que debería empezar cumpliendo si es que se quiere definitivamente fortalecer al IES, y no como se ha pretendido hacer, más bien seguir usando como la caja chica, y ahora lo que se pretende también que la cartera hipotecaria, prendaria, quirografaria del BIES sea entregada a la banca privada, sea nacional o extranjera. Asambleísta, pues usted mencionaba que son ya varios los proyectos en materia económica urgente que ha enviado el presidente. Desconozco un poco si en la normativa vigente hay un límite para estos proyectos de ley. Ya no respetan absolutamente nada. Primero, no deberían escudarse en esta denominación de urgencia económica. También hay un límite, o sea, no es que tienen que mandar inmediatamente, y además debe haber una crisis, una conmoción, una necesidad urgente, de una crisis inmensa económica del país, como para enviar una ley de urgencia económica. Pero aquí no se ha respetado ni la misma Constitución, ni la ley orgánica de la función legislativa, tampoco los distintos dictámenes de la Corte Constitucional. Así que, como tienen la mayoría en la Asamblea, pues están de tramitadores de estas leyes de urgencia económica. Por mi parte, yo debo decir, las 5 leyes yo he votado en contra porque no son beneficiosas para el país, tampoco contribuyen a acabar con la inseguridad o con la pobreza o con la desigualdad, para nada. Al contrario, lo que buscan es inmovilizar a la ciudadanía, que no levante la cabeza. Imagínense, con la ley de solidaridad, tranquilamente pueden declararnos objetivo militar y pueden allanar nuestros domicilios, llevarnos presos sin ninguna orden judicial. Con la ley de inteligencia pueden intervenir en nuestras computadoras, pedirnos, quitarnos nuestros celulares, acceder a toda la información sin orden judicial. Yo jamás podría estar de acuerdo con eso. Estamos en un Estado constitucional de derechos y justicia, por ende hay el imperio también del estricto respeto de la ley, y también hay un sistema de justicia, quienes son los jueces los que deben autorizar para esos procedimientos. Sin embargo, en estas leyes se dice que no, sin ninguna orden judicial, ¿no es cierto? Con la ley de áreas protegidas se abre la puerta para privatizar las áreas protegidas, cuando lo que se debe hacer es cuidar y proteger, y se deja abierto para llevar adelante actividades extractivas en áreas protegidas, lo cual es totalmente peligroso, ¿no es cierto? Con la ley de integridad pública, ustedes ya han visto cómo se ha desvinculado ya casi más de 6,000 funcionarios. Ahora se viene una evaluación, dice, de más o menos 58,000 funcionarios, sin que ahí hay un reglamento donde se deja casi a la discrecionalidad, y es muy peligroso para la estabilidad de los funcionarios. Yo estoy de acuerdo que se debe llevar adelante procesos de evaluación, pero serios y con parámetros totalmente claros y que sean relacionados con la actividad que desarrollan, ¿no es cierto? No con subjetividades. Y lo único que con subjetividades lo que van a hacer es sacar a los que tal vez no les simpatiza, o a los que no rinden pleitesía, o a los que no apoyan algunas irregularidades, entre otras. Entonces, son esas leyes inconstitucionales que se han aprobado, y por mi parte yo jamás estaré para apoyar esas iniciativas. Ayer justo discutíamos el contenido de un proyecto de ley de lucha contra el cáncer. Hacía una intervención y señalaba que sí, cuando hay leyes que van a beneficiar a todo el pueblo ecuatoriano, como este, que es para luchar y acabar y prevenir también esta enfermedad con el cual están muriendo muchas personas, pues ahí estaremos para apoyar. Y así otras iniciativas que realmente sirvan para el pueblo ecuatoriano. Sí, Pedro, gracias. Asambleísta, otra pregunta que surge justamente en el contexto de la crisis fiscal
¿Qué alternativas ustedes como el bloque de Pachacuti proponen para no llegar a tocar estos tipos de subsidios esenciales para la ciudadanía? Primero, nosotros no de ahora hemos propuesto desde hace rato que la focalización del combustible era necesario. Focalización y jamás tocarles el diésel. El diésel es el que utilizan todos los campesinos, los transportistas, los agricultores que utilizan sus motores para hacer sus actividades en el campo y así sucesivamente. Por eso nuestra propuesta fue que sí se focalice, se incremente en el caso de la gasolina extra y súper, ¿no es cierto? Pero focalizando a quienes más tienen que paguen más. Los que menos tienen, por supuesto, menos, y que el diésel no se toque. Por otro lado, ¿cuál sería la otra alternativa? Cobrar a los grupos económicos el impuesto, ya dejen de perdonarles. Cada momento, ustedes deben haber escuchado, en cada gobierno, lamentablemente, emiten leyes que les sigue perdonando a los grupos económicos. Eso no hay que hacerlo, hay que cobrarles a ellos y mientras más generen utilidades deberían aportar más y así sucesivamente en escala todos los que pueden obviamente pagar, ¿no es cierto? En ese sentido son esas alternativas. Lo otro es que también hemos planteado que el impuesto por las utilidades, entre otras que sí hay posibilidades y no enfocarse únicamente, por ejemplo, en las actividades extractivas, porque ese es el otro tema también, que se han concentrado en la explotación de los recursos naturales no renovables. Sin embargo, vemos que ya se ha explotado petróleo más de 50 años y resulta que los pueblos que viven allá en Amazonía están en una situación totalmente crítica, no tienen agua potable, no tienen centros de salud en condiciones óptimas, la vialidad está totalmente dañada, o sea, bueno, de allá llevan el petróleo y resulta que las condiciones de vida de la ciudadanía no han mejorado. Por eso nosotros siempre hemos planteado que desde el Estado tiene que orientarse los esfuerzos hacia, por ejemplo, los agricultores, potenciar la agricultura, potenciar el turismo. Mire, ya se firmó el Tratado de Libre Comercio con la China. Pregunto, ¿se ha logrado empoderar, desarrollar al sector agricultor para que pueda exportar otros productos a la China? No hay absolutamente nada. Entonces, son todos estos temas los que hay que fortalecer, pero el mecanismo cómo financiar es cobrando los impuestos a los grandes deudores y que por ahí se va muchísimo dinero y que termina afectando, por supuesto, a la caja fiscal. Y lo otro, administrar de manera correcta. Ahora no tenemos un buen administrador. Usted se acordará, en la campaña se inventó un proyecto para los jóvenes y resulta que se les pagó creo que $400. Muchos jóvenes ni siquiera habían trabajado, o sea, les entregaron así por así. ¿Cree que eso es responsable? ¿Cree que eso es correcto hacer de una manera irresponsable sin exigir también? Porque está bien, a los jóvenes se les dé el primer empleo y todo lo demás, pero hay que darles tareas, a ver cuáles son las actividades que cumplió. No se puede seguir haciendo uso de los recursos del Estado, que sale de todos los bolsillos de los ecuatorianos para estos fines y que cobren sin haber hecho absolutamente nada. En ese sentido, lo que se necesita definitivamente es un buen administrador y es lo que debería más bien concentrarse en administrar bien el actual mandatario, porque caso contrario el país realmente se nos está cayendo a pedazos, los problemas cada vez van creciendo y ahora con el aumento del precio del diésel es un golpe que va a terminar asfixiando a todo el pueblo ecuatoriano. Asambleísta, una última pregunta para ya ir cerrando este espacio de entrevista. Pachacuti ha llamado a derogar este decreto 126. ¿Cuál es el plazo que ustedes dan para lograr esto? ¿Y qué pasará si el gobierno de Noboa no cede en este caso? Por ejemplo, también la CONAIE ha llamado a una convocación de un paro nacional indefinido. ¿Cuál es el panorama que se viene en caso de que Noboa mantenga la eliminación del subsidio al diésel?
Efectivamente, el día de hoy, tanto la CONAIE con toda la estructura y el Pachacutic han tomado las siguientes resoluciones, entre ellos exigir la derogatoria del decreto 126 con el cual elimina el subsidio del diésel, porque como ustedes conocen, esta medida encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de miles de familias. También se está igual rechazando las actividades y proyectos extractivos, la expansión de la frontera petrolera. Asimismo, veo que otra resolución es rechazar las declaratorias de estado de excepción en las distintas provincias, ¿no es cierto? Rechazan también la consulta popular y aún más esta intención de llevar adelante la Asamblea Constituyente. Para algunos creemos que es un distractor nomás, porque ahorita a nivel nacional hay una gran inconformidad de todo el pueblo ecuatoriano y claro, para distraernos nos lanzan esta posibilidad de hacer una Asamblea Constituyente. De manera que también hay una convocatoria de iniciar de manera inmediata. Aquí dice convocar a las bases, a las organizaciones, a un paro nacional de carácter inmediato e indefinido. Esa es una resolución que ya está tomada. Asumo que las organizaciones a partir de hoy retornan a sus provincias, iniciarán sus asambleas ampliadas en cada uno de los territorios para organizarse e iniciar este paro nacional, porque con esta medida definitivamente nos va a llevar a la pobreza, a más desigualdad y todos los problemas que se pueden venir. Asambleísta, le agradecemos por haber compartido con nosotros este espacio en Manavisión Plus. Esperamos poder tenerla en una próxima ocasión nuevamente para discutir estos temas de interés nacional y también pues las acciones y labores que está realizando dentro de la Asamblea Nacional. Con gusto, siempre estaremos dispuestos ahí a informar. Por cierto, anunciarles que hemos presentado un proyecto de ley de páramos. Claro, allá en la costa no hablarán de páramos, pero acá en la sierra nosotros hablamos de los páramos porque ahí en los páramos están las fuentes de agua, ¿no es cierto?, donde nacen las aguas y que esas aguas llegan hasta la costa ecuatoriana y creemos necesario y fundamental que esta ley de protección de los páramos sea ojalá aprobada lo más pronto posible en la Asamblea, porque si no cuidamos las fuentes de agua, no vamos a tener a futuro ni cómo vivir. El agua es vida. Así que, bueno, y otros proyectos de leyes que también he presentado y están en trámite. Mañana vamos a tratar en primer debate el proyecto de ley de movilidad humana. Ahí yo también presenté un proyecto de reforma, las mismas que han sido acogidas. Así que ahí estamos trabajando arduamente. Esperemos que estas leyes que benefician a todo el pueblo ecuatoriano sean aprobadas de manera efectiva. Muchísimas gracias y siempre a la orden, estimado Pedro y Yuri. Un gran abrazo a toda la ciudadanía de la provincia de Manabí. Un gran abrazo.